Bienvenidos a este viaje por las leyendas y misterios de la península ibérica, un recorrido tranquilo que nos llevará desde los bosques y montañas de España hasta los valles y monasterios de Portugal. Durante la próxima hora, nos sumergiremos en historias suaves, mágicas y envolventes, donde la imaginación puede vagar libremente y la mente se prepara para el descanso. Estas leyendas no buscan asustar ni impresionar, más bien nos invitan a contemplar lugares antiguos, a escuchar sus secretos y a conectar con la magia que se esconde en la historia y en la naturaleza. A medida que avancemos, encontraremos molinos encantados, lagos misteriosos, bosques silenciosos y monasterios llenos de ecos del pasado. Cada historia tiene su propio ritmo, su propio susurro, y está diseñada para acompañarnos suavemente, relajando los pensamientos y calmando el espíritu. Cierra los ojos si quieres, respira profundamente y deja que la voz te guíe por estos lugares llenos de misterio y serenidad. Que cada leyenda sea un pequeño refugio de calma, un instante para ti antes de que el sueño llegue y la imaginación se expanda. En los bosques húmedos y sombríos del norte de España, donde la niebla se posa suavemente sobre los helechos y los robles antiguos, habita una criatura tan traviesa como misteriosa, el trasgu. No es un espíritu temible ni un monstruo que inspire terror, sino un pequeño duende de mirada astuta y manos rápidas, conocido entre los lugareños por sus bromas caprichosas y su presencia casi siempre silenciosa. Su hogar se encuentra en las sombras de las casas rurales, en los graneros, bajo las vigas de madera y entre los utensilios olvidados de la vida cotidiana, donde se mueve con una agilidad sorprendente, casi invisible a los ojos humanos. Se dice que el trasgu mide apenas unos palmos de altura, con ropaje gastado y de colores apagados que le permite confundirse con la madera vieja y la tierra húmeda del bosque. Sus ojos brillan con un fulgor sutil, y su risa, apenas un susurro, suele ser la primera señal de que alguien ha cruzado su camino. Los vecinos de los pueblos asturianos y cántabros narran historias de pequeños desórdenes, ropa que desaparece misteriosamente, herramientas colocadas en lugares insólitos o los típicos zapatos encontrados boca abajo, como si un pequeño espíritu juguetón hubiera decidido cambiar su orden. A pesar de su travesura, el trasgu no busca hacer daño. Sus bromas son un recordatorio de la presencia de lo invisible, de que los bosques y las casas esconden secretos que los humanos rara vez comprenden por completo. La tradición cuenta que aquellos que respetan la naturaleza y tratan con amabilidad a quienes los rodean pueden ganarse el favor de este duende. En cambio, los que actúan con arrogancia o descuido pueden encontrarse con sus pequeños caprichos, siempre más molestos que peligrosos. Existen numerosas historias sobre cómo las familias han intentado capturarlo. Algunas narran cómo los campesinos dejaban pequeños regalos o dulces en las esquinas de sus hogares, esperando que el trasgu se conformara con un obsequio y cesara sus bromas. Otras cuentan de estrategias más ingeniosas: colocar una escoba de cabeza hacia abajo, encender una lámpara en un lugar estratégico, o pronunciar ciertos encantamientos que se transmitían de generación en generación. Sin embargo, la astucia del trasgu siempre parecía superar la previsión humana, desapareciendo antes de ser atrapado y dejando tras de sí un rastro de risas y pequeñas confusiones. Más allá de las casas y los graneros, el trasgu también guarda un vínculo especial con los bosques del norte. Allí, entre los helechos y los arroyos cristalinos, se mueve con total libertad, enseñando a los niños la importancia de la curiosidad, la paciencia y la observación. Se dice que quienes alguna vez han visto un trasgu en el bosque desarrollan un respeto particular por la naturaleza, aprendiendo que cada árbol, cada piedra y cada sombra pueden guardar historias que merecen ser escuchadas. A medida que la noche cae y el cielo se cubre de un manto estrellado, los sonidos del trasgu se vuelven más evidentes. Un pequeño golpe en la madera, el crujido de las hojas, un susurro apenas audible. Todo indica su presencia, aunque nunca de manera amenazante. La brisa que recorre los pueblos y los bosques parece llevar consigo su risa, un recordatorio de que el mundo está lleno de maravillas escondidas y de seres que conviven con nosotros sin que los notemos. Para quienes se adentran en esta leyenda antes de dormir, la historia del trasgu es más que un simple relato de un duende travieso. Es un viaje tranquilo a un mundo donde lo cotidiano se mezcla con lo mágico, donde la curiosidad y la bondad son recompensadas, y donde incluso los pequeños errores
pueden convertirse en lecciones llenas de humor y dulzura. Así, el trasgu permanece, invisible pero presente, enseñándonos a observar con atención, a respetar nuestro entorno y a disfrutar de los pequeños misterios que nos rodean. En los rincones más antiguos y misteriosos de Portugal, donde los castillos se alzan sobre colinas envueltas en niebla y los ríos fluyen lentamente entre piedras gastadas por el tiempo, habita la Moura encantada. No es una presencia temible ni sombría. Por el contrario, su encanto es sutil y delicado, capaz de fascinar a quienes se acercan con respeto y curiosidad. Se la describe como una joven de extraordinaria belleza, con largos cabellos que brillan como la noche estrellada y ojos profundos que reflejan secretos de épocas olvidadas. Su historia se entrelaza con la tierra y sus antiguas piedras. La Moura encantada guarda tesoros escondidos, no necesariamente de oro o joyas, sino de historias, música y magia. Se dice que habita en cuevas misteriosas, en palacios olvidados o junto a ríos donde el agua susurra leyendas a quien se detiene a escuchar. Sus apariciones no son frecuentes. Prefiere observar desde la distancia, moviéndose con elegancia y rapidez, dejando tras de sí un aire de misterio que hace que quienes la encuentran recuerden la experiencia como un sueño delicado. Los habitantes de los pueblos cercanos cuentan historias de encuentros inesperados. Algunos hablan de viajeros que, siguiendo un canto dulce entre los árboles o una luz que parpadea suavemente, hallaron la Moura junto a su tesoro. Nunca se acercaba a quien llegaba con avaricia. La leyenda enfatiza que solo aquellos de corazón puro o con una curiosidad respetuosa eran dignos de presenciar su presencia. Aquellos que lo intentaban por codicia se encontraban con caminos que desaparecían, brumas que ocultaban la senda o simplemente una sensación de haberse perdido en el tiempo. La Moura encantada no solo custodia tesoros físicos, sino también la memoria de los antiguos pueblos, canciones y cuentos que se transmiten de generación en generación. Su figura es un recordatorio de que la historia y la magia pueden coexistir, y de que lo más valioso a veces no es tangible, sino la belleza de un momento, un lugar o un recuerdo que perdura en el corazón. Se dice que, en noches tranquilas, se puede escuchar su música. Un arpa que toca notas suaves, casi imperceptibles, que se mezclan con el murmullo del río y el susurro del viento entre los árboles. Los pastores, los caminantes nocturnos y los soñadores afirman que esa música invita a la reflexión, a la calma y a dejar atrás los problemas del día. No hay miedo en su canto, solo una sensación de ensueño y paz, como si el tiempo se detuviera por un instante para permitir que el mundo se sincronice con la magia de la Moura. Algunos relatos hablan de quienes intentaron seguirla, guiados por la esperanza de encontrar un tesoro material. Sin embargo, pronto descubrieron que el verdadero regalo no era la riqueza, sino la experiencia de caminar por un lugar donde lo mágico y lo real se entrelazan. Cada sombra, cada piedra y cada corriente de agua parecía tener vida propia, y la presencia de la Moura, aunque efímera, hacía que el viajero comprendiera que había cruzado un umbral hacia un mundo distinto, lleno de misterio y serenidad. La leyenda también sugiere que la Moura encantada aparece en momentos precisos, cuando alguien necesita una enseñanza o un recordatorio de la paciencia y la curiosidad. No busca alterar la vida de los mortales, sino ofrecer un instante de maravilla y reflexión, un pequeño destello de magia que ilumina la rutina y enseña a valorar lo que a menudo pasa desapercibido. Así, la Moura encantada permanece entre las colinas y ríos portugueses, invisible para la mayoría, pero siempre presente para aquellos que saben observar. Su historia es un viaje sereno a un mundo donde lo cotidiano y lo mágico conviven, donde el respeto y la bondad son recompensados, y donde los sueños pueden tocar la realidad, aunque sea solo por un instante. Quienes escuchan esta leyenda antes de dormir pueden cerrar los ojos y sentir la brisa fresca de un río portugués, la melodía suave de un arpa perdida y la mirada amable de una joven guardiana de secretos antiguos. En los caminos solitarios y rodeados de vegetación de Navarra, donde la bruma se posa suavemente sobre los prados y los árboles se alzan como centinelas silenciosos, se cuenta la historia de un espíritu elegante y sereno, la Dama Blanca. No es una aparición que provoque miedo, sino un susurro del pasado que camina entre la realidad y la leyenda, recordando a quienes la encuentran que los lugares antiguos siempre guardan secretos. La Dama Blanca es descrita como una mujer de gran belleza.
vestida con un largo traje blanco que parece flotar suavemente con cada paso que da. Su rostro refleja una serenidad profunda y sus ojos, aunque melancólicos, transmiten calma y misterio. Los viajeros nocturnos, los pastores y los habitantes de los pueblos cercanos narran que sus apariciones suelen darse al borde del camino, en la penumbra de la tarde o cuando la niebla cubre los prados y senderos. Se dice que la Dama Blanca no busca asustar, sino comunicar algo más sutil. Aparece en momentos de reflexión, como un recordatorio de historias antiguas o de emociones que el tiempo ha dejado atrás. Algunos cuentan que quien la encuentra siente una extraña sensación de paz, acompañada de un leve estremecimiento, como si la presencia de lo sobrenatural recordara al espectador la existencia de lo invisible y lo intangible en el mundo que conoce. Las leyendas locales hablan de la Dama Blanca como un espíritu vinculado a un antiguo linaje noble de Navarra, una mujer cuya vida se vio truncada por la tragedia o la injusticia, y que ahora recorre los caminos con un propósito silencioso: proteger la memoria de aquellos tiempos y guiar a quienes saben observar. La historia no detalla hechos violentos ni aterradores. Su mensaje es suave, casi poético, como un cuento contado al borde del fuego en una noche tranquila. Los encuentros suelen ser breves pero memorables. Un viajero puede verla al doblar una curva del camino, su figura blanca recortada contra la neblina, o escuchar el susurro de su vestido rozando la hierba húmeda. En ocasiones, se desvanece antes de que se pueda acercar, dejando solo la sensación de haber sido testigo de algo especial y efímero. Las gentes del lugar aconsejan no perseguirla, sino caminar con calma y respeto, permitiendo que la Dama Blanca aparezca y desaparezca a su propio ritmo, como si danzara entre el tiempo y la realidad. Se cuentan también pequeñas historias de encuentros positivos. Viajeros que han recibido advertencias silenciosas sobre peligros en el camino, o quienes, guiados por la aparición, encontraron un sendero más seguro entre la niebla. Así, la leyenda enfatiza la idea de que lo sobrenatural puede ser protector, un hilo de sabiduría que se despliega ante quienes saben ver más allá de lo evidente. La Dama Blanca de Navarra representa también un vínculo con el pasado y la historia de la región. Su figura blanca y etérea recuerda a los habitantes que los bosques, los caminos y los prados están impregnados de memoria, y que cada paso puede conectarlos con siglos de historias, emociones y leyendas que esperan ser escuchadas. La presencia de la Dama Blanca invita a la contemplación y a la reflexión, un momento de pausa en el que los sentidos se afinan y la mente se abre a la magia sutil que rodea lo cotidiano. Así, quienes escuchan esta leyenda antes de dormir pueden cerrar los ojos e imaginarse caminando por los senderos de Navarra, con la niebla acariciando la piel y la figura blanca de la dama observando a la distancia. Su historia envuelve al oyente en un mundo tranquilo, lleno de misterio sereno, donde cada paso puede ser un encuentro con lo imposible, y donde lo invisible se hace presente con suavidad y elegancia. En las tierras antiguas de Portugal, donde los castillos se alzan entre colinas y la niebla se posa suavemente sobre los campos dorados por el sol, se cuenta la historia de un rey cuyo destino permaneció envuelto en misterio: el rey Sebastián. Su figura ha sido objeto de leyenda durante siglos, no por hazañas violentas, sino por la inquietante idea de que nunca se marchó por completo, dejando entrever su regreso en el futuro. Sebastián de Portugal fue un monarca joven y audaz, conocido por su entusiasmo, su fe y su deseo de aventuras. Sin embargo, la historia relata que desapareció durante una batalla en tierras lejanas, dejando al reino con incertidumbre y desasosiego. Su ausencia no solo marcó la política del país, sino que también dio origen a un fenómeno único: el sebastianismo, la creencia de que el rey regresaría algún día para salvar a Portugal de sus dificultades. Las leyendas que surgieron a partir de su desaparición hablan de su figura caminando entre la niebla, invisible para la mayoría, pero perceptible para aquellos que saben mirar con atención. Se dice que algunos viajeros han visto, en noches tranquilas, la silueta de un hombre joven con armadura brillante, paseando cerca de los antiguos castillos o cruzando senderos desiertos. Sus apariciones son breves, casi como un parpadeo de la historia, pero siempre dejan una sensación de esperanza y misterio. El sebastianismo se convirtió en un hilo que conectaba generaciones, un relato que los padres contaban a sus hijos al caer la noche, recordando que los grandes destinos a veces permanecen ocultos hasta el momento adecuado. La idea de un rey que volvería flotaba en el aire, suave y persistente.
como un sueño colectivo que guiaba la imaginación de los habitantes de Portugal. Nadie podía estar seguro de cuándo o cómo aparecería, pero la certeza de su retorno mantenía viva la ilusión y la atención de todos. Los relatos incluyen pequeñas señales: un caballero que aparece repentinamente en un sendero, un caballo que atraviesa los campos sin jinete, o un reflejo en un río que parece mostrar a un joven rey observando desde la distancia. Nada de esto provoca miedo. Al contrario, transmite calma y fascinación, como si la historia y la magia del pasado se entrelazaran suavemente con la vida cotidiana. El rey Sebastián se convirtió también en un símbolo de esperanza y vigilancia. Su leyenda recuerda a quienes la escuchan que incluso en la ausencia, la presencia puede sentirse de formas sutiles. Cada susurro del viento, cada sombra proyectada por un árbol solitario o la niebla que abraza un castillo pueden ser recordatorios de su historia y de que los eventos del pasado siguen vivos en la memoria colectiva de un pueblo. Se cuenta que quienes encuentran algún signo de Sebastián sienten una sensación de tranquilidad, acompañada de un impulso de reflexión. La leyenda no busca alterar el mundo de quienes la oyen, sino ofrecer un instante de calma y contemplación, un respiro de maravilla en la rutina diaria. Es un relato que invita a soñar despierto, a imaginar paisajes antiguos y caballeros envueltos en luz suave, mientras la noche cae y los sonidos del campo se mezclan con la imaginación del oyente. Así, la historia del rey Sebastián permanece viva, no como un fantasma temible, sino como un guardián silencioso del pasado y la esperanza. Quienes escuchan esta leyenda antes de dormir pueden cerrar los ojos y sentir la brisa de Portugal, la neblina acariciando sus mejillas y la presencia de un rey que, aunque ausente, nunca se ha ido por completo. Su relato es un viaje sereno a través del tiempo, donde la historia y la leyenda se encuentran suavemente, creando un mundo lleno de misterio, calma y magia. En los antiguos castillos y aldeas de Castilla y León, donde la piedra gris de las murallas se mezcla con la bruma de los amaneceres y el viento recorre los pasillos vacíos, se cuenta la historia de Doña Blanca, una noble cuyo destino quedó marcado por el misterio y la tragedia. No es una leyenda que busque asustar, sino que envuelve al oyente en un aura de historia, fantasía y serenidad, perfecta para la contemplación tranquila antes de dormir. Doña Blanca fue una mujer de linaje noble y gran fortaleza, cuya vida se vio atravesada por intrigas, secretos familiares y eventos que escapaban a su control. Tras su muerte, se dice que su espíritu no abandonó por completo el castillo en el que habitó, sino que permaneció vigilante, recorriendo los pasillos y torres en forma de un leve resplandor, o de un susurro que se desliza entre las piedras. La parte más conocida de la leyenda es la historia de su cabeza, que según cuentan los relatos locales, se aparece en ciertos rincones del castillo o durante noches de especial quietud. A pesar de la aparente inquietud que podría sugerir la presencia de un espíritu, el relato de Doña Blanca no es aterrador. Su aparición se percibe más como un testigo silencioso del pasado, una memoria que insiste en permanecer viva. Aquellos que han visitado el castillo durante noches tranquilas aseguran sentir su presencia, una especie de energía suave que envuelve los salones vacíos, recordando que los muros guardan ecos de vidas pasadas, emociones y decisiones que dejaron huella. Las historias locales cuentan que Doña Blanca a veces guía a los visitantes por caminos secretos del castillo, revelando pasadizos ocultos o puertas antiguas, pero solo para aquellos que muestran respeto y curiosidad por la historia del lugar. Quienes actúan con arrogancia o desinterés no perciben nada más allá de la fría piedra y el silencio profundo. Así, la leyenda se convierte en una lección sobre atención, respeto y la importancia de escuchar lo que los antiguos lugares tienen para contar. Se narran también encuentros más poéticos. Una brisa que parece susurrar su nombre, el reflejo de su rostro en un espejo antiguo o una sombra luminosa que cruza los corredores, desapareciendo antes de que pueda ser seguida. Todo ello transmite una sensación de misterio y calma, una narrativa envolvente que invita a la contemplación más que al miedo. Cada aparición es un instante fugaz, un recordatorio de que incluso después de la muerte, algunas almas pueden permanecer cerca, velando por su legado y por la memoria de quienes caminaron junto a ellas. La cabeza de Doña Blanca también simboliza la conexión entre la historia y la leyenda. Su relato permite a los oyentes imaginarse los castillos medievales, los salones silenciosos
y los pasillos iluminados por la luz de la luna, transportándolos a un tiempo en que las intrigas y la vida noble se entrelazaban con los secretos del más allá. Cada piedra del castillo parece contar algo, y la presencia de Doña Blanca suaviza la transición entre lo tangible y lo etéreo, creando una atmósfera ideal para la narración nocturna. Para quienes escuchan esta leyenda antes de dormir, la historia ofrece un viaje tranquilo al pasado, donde los ecos de la vida de Doña Blanca se mezclan con la quietud de la noche. La leyenda invita a sentir respeto por la historia, a dejarse llevar por la imaginación y a contemplar que, en los rincones antiguos del mundo, lo mágico y lo humano pueden encontrarse sin prisa, como un susurro que recorre los muros del tiempo. Así, Doña Blanca permanece, vigilante y serena, entre la piedra gris de Castilla y León, recordando que incluso las historias más antiguas tienen un espacio en la memoria de quienes saben escuchar. Su leyenda envuelve al oyente en un mundo de calma y misterio, ofreciendo un instante de ensueño y reflexión antes de que los párpados se cierren, y dejando que la imaginación camine suavemente entre los pasillos y torres de un castillo que nunca está realmente vacío. Entre las colinas verdes de Sintra, donde la niebla se desliza suavemente entre los árboles y las piedras antiguas guardan secretos centenarios, se alza el Palacio de Pena. Este castillo, con sus torres coloridas y arquitectura majestuosa, parece surgir de un sueño, como si cada piedra hubiera sido colocada para sorprender y maravillar a quienes lo contemplan. Sin embargo, detrás de su belleza evidente, se esconden historias suaves y misteriosas, llenas de magia y encanto, que se transmiten de generación en generación. Se cuenta que en el Palacio de Pena habitan apariciones etéreas, vestigios de antiguos residentes y guardianes de secretos antiguos. No son espíritus temibles ni ruidosos, más bien se los percibe como presencias suaves, casi susurrantes, que recorren pasillos y jardines, dejando una sensación de calma y misterio. Algunos visitantes aseguran haber sentido una brisa inesperada que recorría los corredores, como si alguien invisible los guiara por un recorrido que conecta lo visible con lo oculto. Entre las leyendas más conocidas se habla de princesas y nobles que, en tiempos antiguos, habitaban el palacio y que aún hoy permanecen observando desde las sombras, cuidando los tesoros, la historia y la memoria del lugar. La presencia de estos espíritus no se nota de inmediato. Se siente en la manera en que la luz de la mañana entra por las ventanas, en el susurro del viento entre los árboles del jardín o en el suave crujido de las escaleras de piedra cuando nadie parece estar allí. Se dice que, en noches tranquilas, el Palacio de Pena se convierte en un escenario mágico donde la historia y la leyenda se encuentran sin prisas. Algunos visitantes afirman que, al recorrer sus pasillos, pueden escuchar ecos de conversaciones lejanas, música suave o risas apagadas que parecen flotar entre los muros. Nada es perturbador. Al contrario, la sensación es de ensueño, como si el tiempo se detuviera para permitir que los secretos del pasado respiren lentamente junto con el presente. Los relatos también hablan de tesoros escondidos, no solo materiales, sino recuerdos, cartas y objetos que los antiguos habitantes valoraban profundamente. Se dice que quienes recorren el palacio con respeto y atención pueden percibir estos rastros, pequeñas pistas que conectan al visitante con la vida de quienes vivieron allí siglos atrás. La leyenda enfatiza que la curiosidad y la delicadeza son recompensadas, mientras que la impaciencia o el desinterés solo dejan percibir el vacío de los espacios silenciosos. El Palacio de Pena se ha convertido así en un símbolo de la mezcla entre lo tangible y lo intangible, un lugar donde la arquitectura y la historia se entrelazan con la imaginación y la magia. La leyenda de sus apariciones suaves permite que cada piedra, cada torre y cada jardín cobren vida en la mente de quienes escuchan, invitándolos a soñar despiertos mientras la brisa de Sintra acaricia suavemente la piel. Quienes escuchan esta historia antes de dormir pueden imaginarse caminando por los jardines del palacio, siguiendo senderos envueltos en niebla ligera, observando torres que parecen tocar el cielo y puertas que esconden secretos antiguos. La presencia etérea de antiguos habitantes, princesas o guardianes silenciosos, envuelve la experiencia en una sensación de paz y misterio, recordando que incluso los lugares más hermosos pueden esconder historias que esperan ser descubiertas, pero siempre con calma y respeto. Así, el Palacio de Pena permanece, majestuoso y sereno,
guardando la memoria de épocas pasadas y las suaves apariciones que lo recorren. La leyenda invita a los oyentes a viajar con la mente por sus pasillos y jardines, a sentirse parte de un mundo donde lo real y lo imaginario se mezclan suavemente, y a cerrar los ojos con la sensación de que cada rincón tiene su propia historia que contar, perfecta para el descanso y la contemplación nocturna. En la región de Aragón, donde los valles se pierden entre colinas y ríos tranquilos, se alza la ciudad de Huesca, antigua y silenciosa, rodeada de historias que el tiempo no ha logrado borrar. Entre ellas, destaca la leyenda de la campana de Huesca, un relato que mezcla justicia, misterio y enseñanzas discretas, contado con un ritmo suave y calmado, ideal para la contemplación antes de dormir. La historia narra que, en tiempos lejanos, un rey gobernaba con mano severa sobre sus tierras. Sus decisiones eran rápidas y a menudo crueles, y su forma de impartir justicia generaba temor entre los habitantes. Se dice que, en un acto simbólico y memorable, el rey mandó ejecutar a los nobles que consideraba traidores y para recordar a todos la consecuencia de la desobediencia, ordenó construir una campana que jamás sonaría en el aire, sino que se convertiría en un recuerdo silencioso de su poder y autoridad. La leyenda describe la campana no como un objeto de terror, sino como un símbolo que permanece en la memoria de la ciudad y de quienes escuchan la historia. Se cuenta que quienes caminan por los alrededores de Huesca pueden sentir, si cierran los ojos y prestan atención, un eco de lo que ocurrió hace siglos, un susurro que recuerda la importancia de la prudencia, el respeto y la reflexión antes de actuar. Con el tiempo, la historia de la campana de Huesca adquirió un matiz casi poético. Los relatos locales sugieren que el eco del metal, aunque inexistente físicamente, sigue resonando en la mente de los oyentes, enseñando que las decisiones tienen consecuencias y que incluso los actos más duros pueden transformarse en lecciones para quienes saben escuchar. La campana, suspendida entre la leyenda y la historia, se convirtió en un símbolo de equilibrio y observación, recordando que la sabiduría y la justicia deben caminar juntas. Se dice que la presencia de la leyenda se percibe en momentos de calma, cuando el viento sopla suavemente por las calles antiguas de Huesca y la luz del atardecer acaricia los tejados. En esos instantes, algunos afirman sentir la historia flotando entre los muros, como un hilo invisible que conecta el pasado con el presente, invitando al viajero a detenerse, a reflexionar y a contemplar el paso del tiempo. Los relatos incluyen también pequeños detalles de fantasía. Sombras que parecen moverse con la brisa, un ligero tintineo en el aire como si la campana quisiera recordarse, y ecos que recorren callejones y plazas, pero de manera tan sutil que nadie puede perturbar la tranquilidad del lugar. Todo contribuye a crear una atmósfera de ensueño, donde la historia y la imaginación se mezclan suavemente, ofreciendo una experiencia envolvente y relajante. La leyenda de la campana de Huesca invita a quienes la escuchan a observar más allá de lo evidente, a encontrar en la calma del entorno señales que conectan con la memoria de épocas antiguas. No hay miedo ni amenaza. Lo que permanece es la enseñanza de la historia, la paciencia y la reflexión. Es un relato que suavemente acompaña la mente hacia un estado de calma y contemplación, ideal para cerrar los ojos y dejar que la imaginación viaje por calles silenciosas y plazas antiguas. Así, la campana de Huesca continúa resonando en la memoria de Aragón y de quienes escuchan la leyenda. No con sonido metálico, sino con un murmullo de historia, enseñanza y misterio. Quienes se adentran en esta narración, antes de dormir pueden imaginarse caminando por las calles de Huesca, sintiendo la brisa ligera, la luz cálida del atardecer y la presencia intangible de la campana que nunca suena, recordando suavemente que el pasado siempre deja huella y que cada historia tiene un eco que vale la pena escuchar. En los tranquilos pueblos de Portugal, donde los ríos serpentean entre colinas y la brisa acaricia suavemente los jardines y plazas antiguas, se encuentra la Fuente de los Deseos, un lugar rodeado de misterio y magia. No es un sitio temible ni peligroso. Más bien, es un rincón que invita a la contemplación y al asombro, donde la imaginación puede vagar libremente mientras la historia y la leyenda se entrelazan. Se dice que la fuente tiene la capacidad de conceder deseos, pero no de manera literal ni inmediata. Su magia es sutil,
Quien arroja una moneda con respeto y atención puede recibir inspiración, claridad o un impulso para encontrar soluciones a los problemas cotidianos. La leyenda cuenta que la fuente solo responde a quienes se acercan con sinceridad y buena intención, y que aquellos que buscan egoístamente la riqueza o la fama rara vez perciben alguna señal de su poder. Los habitantes del lugar narran historias de visitantes que, siguiendo antiguos rituales, arrojan monedas mientras cierran los ojos y pronuncian un deseo en voz baja. Poco después, descubren cambios inesperados en su vida, un encuentro fortuito, una idea brillante o la resolución de un conflicto que parecía imposible de superar. La magia de la fuente no es espectacular ni ruidosa. Se percibe más bien como un susurro del mundo, un guiño delicado de la naturaleza y la historia, que deja una sensación de calma y esperanza. Se dice que, en noches tranquilas, la luz de la luna refleja el agua de la fuente, creando destellos que parecen moverse al ritmo de una melodía invisible. Algunos visitantes afirman que pueden escuchar suaves susurros, risas o incluso canciones antiguas que flotan en el aire, recordando la importancia de la paciencia y la atención a los pequeños detalles. La leyenda enfatiza que lo más valioso no es la moneda ni el deseo pronunciado, sino la experiencia de conectar con un lugar lleno de historia y encanto, y la sensación de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Además de su magia, la fuente de los deseos es un símbolo de la tradición y la memoria colectiva. Cada piedra y cada gota de agua parecen llevar consigo fragmentos de historias pasadas, recuerdos de quienes han visitado la fuente durante siglos y relatos transmitidos de generación en generación. La presencia de lo mágico, aunque suave, invita a los oyentes a dejarse llevar por la imaginación y a contemplar la belleza de los pequeños milagros que la vida ofrece. Los relatos incluyen detalles poéticos, la forma en que la luz se refleja sobre la superficie del agua, el murmullo del viento entre los árboles cercanos, o la sensación de que el tiempo se detiene por unos instantes al acercarse a la fuente. Todo esto contribuye a crear un ambiente de ensueño, perfecto para la narración nocturna, donde la mente puede vagar libremente y los pensamientos se suavizan, preparándose para el descanso. La leyenda de la fuente de los deseos no busca enseñar lecciones morales severas ni provocar temor. Más bien, ofrece un espacio de calma, reflexión y maravilla. Quien la escucha antes de dormir puede imaginarse caminando por los jardines de un pueblo portugués, sintiendo la frescura del agua, la brisa que acaricia suavemente el rostro y la sensación de que cada deseo, aunque silencioso, tiene su propio camino hacia la realidad. Así, la fuente de los deseos permanece, serena y mágica, guardando secretos antiguos y ofreciendo a los visitantes un instante de conexión con lo intangible. La leyenda permite que la imaginación viaje por el tiempo y el espacio, mezclando la historia, la magia y la belleza de Portugal, y ofreciendo a los oyentes una experiencia tranquila y envolvente, ideal para dejarse llevar hacia el descanso y los sueños. En las amplias llanuras de Castilla-La Mancha, donde el viento acaricia los campos dorados y los molinos de viento se alzan como centinelas silenciosos del tiempo, existe una leyenda que ha perdurado durante generaciones, la del molino encantado. No es un relato de terror, sino una historia envuelta en misterio y calma, perfecta para escuchar antes de dormir y dejarse llevar por la imaginación. Se cuenta que este molino, situado en un pequeño pueblo rodeado de colinas y senderos antiguos, no es un molino común. Sus aspas, que giran lentamente con el viento, parecen moverse con una energía propia, y quienes se acercan aseguran percibir un murmullo delicado que no proviene del viento, sino de algún lugar invisible, como si el molino hablara con quienes saben escuchar. La leyenda narra que, hace muchos años, un molinero encontró un extraño objeto entre los granos de trigo, una pequeña piedra brillante que emitía una luz suave y cálida. Desde aquel momento, el molino comenzó a comportarse de manera inusual. Los granos se molían con más rapidez y suavidad, y los panes que se cocían en el horno tenían un sabor más delicado y dulce. La noticia se extendió, y pronto se formaron historias sobre la magia que residía en aquel molino, aunque siempre de manera sutil y sin asustar a nadie. Se dice que en noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente y la luna ilumina los campos, se puede escuchar un canto suave que parece provenir de las aspas del molino. No es un canto humano, ni tampoco un sonido mecánico. Es un murmullo que envuelve el aire y transmite calma,
como si el molino compartiera secretos antiguos con aquellos que se acercan con respeto. Algunos viajeros afirman sentir una sensación de paz al recorrer los alrededores, como si el molino ayudara a limpiar la mente de preocupaciones y a preparar el espíritu para un descanso profundo. La leyenda también menciona que quienes intentaron aprovechar la magia del molino con egoísmo o codicia no percibieron nada especial. Solo aquellos que mostraban paciencia, respeto y curiosidad por la historia y la tradición del lugar podían sentir la suave presencia de lo encantado. De esta manera, el molino encantado enseña que la magia, incluso en su forma más sutil, recompensa la atención y la bondad, y que cada experiencia tiene un valor más allá de lo tangible. Se cuenta también que en ocasiones, el molino ha servido como guía para los viajeros perdidos en la llanura. Una luz tenue que parpadea desde sus ventanas, un sonido suave que se mezcla con el viento, o la silueta de sus aspas moviéndose lentamente pueden indicar el camino hacia el pueblo más cercano, ofreciendo seguridad y protección de forma silenciosa y mágica. La historia, aunque sencilla, ha sido contada durante siglos, envolviendo a cada generación en un susurro de misterio y serenidad. La leyenda del molino encantado conecta a los oyentes con la historia de Castilla-La Mancha, con sus paisajes y tradiciones, y con la sensación de que lo mágico puede encontrarse en los lugares más comunes. Cada piedra del molino, cada aspas que gira y cada grano de trigo parecen llevar consigo fragmentos de tiempos antiguos, ofreciendo a quienes escuchan la historia un instante de asombro y contemplación. Quienes escuchan esta leyenda antes de dormir pueden imaginarse caminando por los campos dorados, siguiendo el murmullo suave del viento y la luz de la luna, acercándose a un molino que parece vivir y respirar con su propio ritmo. La magia del lugar, delicada y silenciosa, permite que la mente se relaje y que la imaginación viaje por senderos antiguos, conectando lo real y lo imaginario de forma armoniosa. Así, el molino encantado permanece en Castilla-La Mancha, guardando secretos suaves y ofreciendo a quienes lo visitan un instante de calma y misterio. La leyenda enseña que la magia no siempre es espectacular, sino que a veces se esconde en lo cotidiano, en los objetos y lugares que nos rodean, y que basta con escuchar con atención para percibirla y dejar que nos envuelva suavemente, ideal para acompañar los sueños de una noche tranquila. En el corazón de Portugal se alzan majestuosas las montañas de la Serra da Estrela, cubiertas por niebla ligera durante las mañanas y bañadas por la luz dorada al atardecer. Este lugar, lleno de lagos, ríos y bosques antiguos, esconde historias suaves y misteriosas que se han transmitido de generación en generación, mezclando realidad y leyenda de manera delicada y fascinante. Se cuenta que en las alturas de la Serra da Estrela habita un espíritu protector de la naturaleza, una presencia etérea que vela por los animales, los bosques y los pastores que recorren sus caminos. No es un ser que inspire miedo. Más bien, su existencia se percibe como un susurro de la montaña, un recordatorio de que la naturaleza y la historia están intrínsecamente conectadas, y que todo lugar guarda secretos que esperan ser escuchados. Los habitantes de los pueblos cercanos narran que, en noches tranquilas, es posible percibir señales de esta presencia. Una brisa inesperada que acaricia suavemente el rostro, un murmullo entre los árboles, o la sensación de que alguien invisible los acompaña en los senderos estrechos. Los relatos enfatizan que estos encuentros no buscan asustar, sino transmitir calma, sabiduría y respeto por la montaña, y que solo aquellos que caminan con atención y cuidado pueden percibirlos. Se dice que los pastores antiguos conocían ciertos rituales para honrar a este espíritu: dejar un pequeño trozo de pan, hablar con voz suave a la montaña, o caminar lentamente por los senderos al amanecer. Estas acciones no garantizaban ningún milagro espectacular, sino que fomentaban una conexión sutil con la naturaleza, una sensación de armonía y equilibrio que acompañaba a los viajeros y fortalecía el vínculo entre humanos y paisaje. La leyenda también incluye historias de animales que parecían guiar a los viajeros perdidos hacia caminos seguros, o de luces que aparecían en la distancia, revelando senderos ocultos entre la niebla. Nada de esto es violento ni perturbador. Al contrario, transmite serenidad y un sentido de maravilla. La Serra da Estrela se convierte en un lugar donde lo real y lo imaginario se mezclan suavemente, permitiendo que la mente viaje y que el corazón sienta el latido silencioso de la montaña.
Se dice además que cada piedra y cada árbol de la sierra guarda fragmentos de antiguas historias, recuerdos de generaciones que vivieron en armonía con el entorno. La leyenda enfatiza que la observación, la paciencia y el respeto permiten percibir estos fragmentos y que, aunque la magia sea sutil, su influencia puede sentirse profundamente, ofreciendo momentos de reflexión y tranquilidad. Los relatos sugieren que los visitantes que escuchan la historia antes de dormir pueden imaginarse caminando por senderos entre la niebla ligera, contemplando lagos tranquilos y cimas iluminadas por la luz de la luna, sintiendo la suave presencia de lo mágico sin perturbar la calma del lugar. Cada paso es una invitación a descubrir la armonía de la montaña, la serenidad del paisaje y la conexión con algo más grande que ellos mismos. La Serra da Estrela, con su magia sutil y su historia silenciosa, ofrece un espacio de contemplación donde la imaginación puede desplegarse sin prisas. Los oyentes de esta leyenda pueden cerrar los ojos y sentir la brisa de la sierra, el susurro del bosque y la quietud de los lagos, transportados a un mundo en el que lo intangible se percibe con suavidad, perfecto para preparar la mente y el espíritu para el descanso nocturno. Así, la Serra da Estrela permanece, majestuosa y serena, guardando secretos suaves y ofreciendo a quienes la escuchan un instante de calma y asombro. La leyenda enseña que la verdadera magia reside en la observación, en la paciencia y en el respeto por la naturaleza, y que cada rincón antiguo puede ser un refugio de serenidad y misterio, ideal para acompañar los sueños de quienes buscan un descanso tranquilo y lleno de imaginación. En las colinas y valles de Andalucía, donde el sol pinta los campos con tonos dorados y las sombras de los olivos se alargan lentamente, se encuentra un lugar envuelto en misterio y belleza, la Cueva de las Encantadas. No es un sitio temible, al contrario, su fama proviene de la magia suave que rodea cada piedra y cada rincón, ofreciendo un espacio ideal para la contemplación y la imaginación antes de dormir. Se dice que, en tiempos antiguos, la cueva estaba habitada por seres etéreos, conocidos como las Encantadas, quienes cuidaban la armonía del lugar y protegían los secretos que la naturaleza y la historia habían depositado allí. No eran espíritus ruidosos ni amenazantes, más bien, se les percibía como presencias delicadas, invisibles para la mayoría, pero perceptibles para quienes caminaban con respeto y atención, capaces de sentir el susurro de la cueva y la melodía que parecía fluir desde sus profundidades. La leyenda narra que los viajeros que se aventuraban en la cueva en noches tranquilas podían escuchar un murmullo suave que recorría los pasillos de piedra, como si la cueva misma contara historias antiguas. Algunos afirmaban ver destellos de luz que danzaban entre las paredes, reflejando figuras fantasmales que no asustaban, sino que guiaban suavemente la imaginación y la mente hacia la calma. Cada sonido y cada reflejo parecía invitar a la reflexión y al respeto por el lugar, enseñando que la magia reside en los detalles sutiles y en la conexión con el entorno. Se cuenta que las Encantadas, además de proteger la cueva, ayudaban a quienes mostraban bondad y curiosidad. Un caminante que escuchaba atentamente podía encontrar rutas seguras por los senderos rocosos, descubrir pequeños tesoros naturales o recibir una sensación de paz que permanecía incluso después de abandonar la cueva. La leyenda enfatiza que la magia no es inmediata ni espectacular, sino delicada, ofreciendo momentos de serenidad y asombro a quienes saben percibirla. La cueva también era un lugar donde los antiguos contaban historias y enseñanzas. Cada eco, cada sombra y cada corriente de aire eran interpretados como lecciones de paciencia, observación y respeto por la naturaleza. La presencia de lo encantado fomentaba la calma y la contemplación, permitiendo que la imaginación viajara suavemente por espacios antiguos, conectando el pasado con el presente sin prisa ni tensión. Quienes escuchan esta leyenda antes de dormir pueden imaginarse recorriendo los pasillos de la cueva, sintiendo la frescura del aire y el murmullo del agua que fluye entre las piedras, observando destellos de luz que parecen jugar entre las paredes y escuchando la melodía suave de las Encantadas. Cada detalle es un recordatorio de que la magia se encuentra en la atención, en la paciencia y en la apertura del corazón a los misterios que nos rodean. La Cueva de las Encantadas se convierte así en un refugio de calma y ensueño, donde la historia y la leyenda se entrelazan sin prisa, permitiendo que los oyentes se sumerjan en un mundo de contemplación y tranquilidad. La sensación de que algo invisible pero amable
Observa y acompaña suavemente al caminante, genera un espacio seguro y reconfortante, ideal para preparar la mente y el espíritu para el descanso. Así, la Cueva de las Encantadas permanece en Andalucía, serena y protectora, ofreciendo a quienes la visitan un instante de magia delicada y misterio suave. La leyenda enseña que la verdadera fascinación no proviene de lo espectacular ni de lo aterrador, sino de la armonía entre la naturaleza, la historia y la imaginación, y que basta con abrir los sentidos para percibirlo y dejar que nos envuelva, perfecto para acompañar los sueños nocturnos. En el corazón de Portugal, entre colinas y valles bañados por la luz dorada del amanecer, se encuentra el bosque de Busaco, un lugar envuelto en vegetación densa y misterio. Este bosque, famoso por su belleza y tranquilidad, guarda también historias que han perdurado durante siglos, relatos suaves y mágicos que invitan a la contemplación y al descanso. Se dice que el bosque de Busaco está habitado por presencias delicadas, espíritus de antiguos monjes y guardianes de la naturaleza que velan por el equilibrio del entorno. No son figuras amenazantes ni aterradoras, más bien, su existencia se percibe como un susurro entre los árboles, un murmullo que recorre los senderos y guía suavemente a quienes caminan con respeto y atención. La leyenda narra que, hace siglos, los monjes que habitaban en el convento cercano dejaron fragmentos de su conocimiento y energía en el bosque, creando un lugar donde la historia y la magia se entrelazan. Se dice que quienes recorren sus senderos en calma pueden percibir la influencia de estos antiguos guardianes. Un leve toque en el aire, un murmullo entre las hojas o una luz suave que parece señalar el camino correcto. El bosque también está lleno de secretos naturales que se consideran mágicos. Fuentes cristalinas que brotan entre las raíces de los árboles, claros donde la luz se filtra de forma especial, y animales que parecen guiar discretamente a los viajeros. Los relatos enfatizan que solo aquellos que muestran atención, paciencia y respeto por el entorno logran percibir estas señales y experimentar la serenidad que el bosque de Busaco ofrece. Se dice que en noches tranquilas, con la luna elevándose entre las copas de los árboles, el bosque parece cobrar vida de manera sutil. Se perciben susurros, el crujido de hojas bajo pasos invisibles y un aroma ligero que transporta a los visitantes a tiempos antiguos, recordándoles la conexión entre la naturaleza, la historia y lo intangible. Esta experiencia no busca impresionar con fenómenos espectaculares, sino envolver suavemente al oyente en un ambiente de calma y misterio. La leyenda también habla de un puente antiguo en el bosque, donde se dice que los deseos silenciosos y los pensamientos sinceros pueden encontrar su camino. Quien se detiene allí con atención y respeto, siente que sus preocupaciones se suavizan, que la mente se aclara y que un sentimiento de armonía recorre el cuerpo. De esta manera, el bosque de Busaco se convierte en un espacio no solo físico, sino también emocional, donde la tranquilidad y la reflexión encuentran un refugio natural. Para quienes escuchan esta historia antes de dormir, la leyenda ofrece un viaje imaginario a través de senderos llenos de árboles milenarios, claros iluminados por la luna y arroyos que susurran suavemente. Las sensaciones de protección y calma, como si el bosque mismo cuidara de los viajeros mientras su mente se relaja, y la imaginación puede vagar sin prisa entre las hojas y las raíces. El bosque de Busaco, con su historia y su magia suave, enseña que la verdadera fascinación reside en la atención a los detalles, en la paciencia y en la apertura del corazón hacia lo que nos rodea. Cada paso por sus senderos puede revelar un fragmento de historia o un susurro de serenidad, recordando que los lugares antiguos guardan secretos que solo se perciben cuando se camina despacio y con respeto. Así, el bosque de Busaco permanece, sereno y protector, ofreciendo a quienes lo visitan y a quienes escuchan su leyenda un instante de calma y asombro. La magia del lugar, delicada y sutil, permite que la mente y el espíritu se preparen para el descanso, envolviendo al oyente en un entorno lleno de belleza, historia y misterio, ideal para acompañar los sueños nocturnos. En el noroeste de Castilla y León, entre montañas y valles cubiertos de bosques, se encuentra el lago de Sanabria, un espejo de agua profundo y sereno que refleja los colores cambiantes del cielo y la naturaleza que lo rodea. Este lago, el más grande de origen glaciar en España, es también protagonista de una leyenda que ha pasado de generación en generación, un relato lleno de misterio, magia y calma,
perfecto para acompañar el descanso nocturno. Se dice que, hace muchos siglos, el lago estaba habitado por seres encantados que cuidaban de sus aguas y de los bosques cercanos. No eran espíritus temibles ni agresivos. Al contrario, su presencia se percibía como un murmullo suave que recorría las orillas. Un susurro que solo los visitantes atentos podían percibir, recordando la armonía entre lo natural y lo mágico. La leyenda relata que, en ciertas noches, cuando la luna se reflejaba en las aguas tranquilas del lago, era posible escuchar melodías suaves y ver luces que flotaban sobre la superficie, danzando lentamente entre la niebla. Algunos viajeros afirmaban haber visto figuras etéreas que parecían flotar sobre el agua, como guardianes invisibles que protegían el lago y sus secretos. Nada de esto era aterrador. Más bien, ofrecía una sensación de calma profunda, invitando a la contemplación y al respeto por la naturaleza. Se cuenta también que quienes se acercaban al lago con pensamientos puros y corazón abierto podían percibir su influencia de manera sutil, un bienestar que recorría el cuerpo, una claridad mental inesperada o un sentimiento de paz que persistía incluso después de abandonar la orilla. La magia del lago de Sanabria no era evidente ni espectacular. Era delicada, envolviendo a los oyentes en un ambiente de serenidad y conexión con algo más grande que ellos mismos. Los antiguos relatos mencionan que, en el fondo del lago, se esconden secretos antiguos, piedras brillantes, objetos perdidos y recuerdos de tiempos pasados que permanecen intactos bajo las aguas. La leyenda enfatiza que la verdadera riqueza del lago no reside en estos objetos, sino en la experiencia de acercarse a él con respeto, observando la belleza del entorno y escuchando los suaves susurros que flotan entre la brisa y el agua. Durante siglos, los habitantes de los pueblos cercanos han transmitido historias de viajeros que, al recorrer las orillas del lago en silencio, podían sentir cómo la naturaleza y lo mágico se entrelazaban, proporcionando momentos de introspección y tranquilidad. Se dice que el lago enseña a quienes lo visitan la importancia de la paciencia, la atención a los detalles y la capacidad de encontrar calma en la observación de lo cotidiano. Quienes escuchan esta leyenda antes de dormir pueden imaginarse caminando por las riberas del lago de Sanabria, observando el reflejo de la luna en el agua y escuchando el murmullo suave del viento entre los árboles. La presencia de lo encantado se percibe apenas, como un susurro amable que invita a relajarse, a dejar de lado las preocupaciones del día y a abrir la mente a la imaginación y al descanso. El lago encantado de Sanabria, con su historia y su magia sutil, permite a los oyentes sumergirse en un mundo donde lo real y lo imaginario se entrelazan sin prisa. Cada ola ligera, cada reflejo de luz y cada susurro de la brisa contribuyen a crear un espacio de calma y ensueño, perfecto para acompañar los pensamientos hacia un estado de paz y serenidad. Así, el lago de Sanabria permanece, majestuoso y sereno, guardando secretos suaves y ofreciendo a quienes lo visitan y escuchan su leyenda un instante de calma y asombro. La magia del lugar, delicada y envolvente, enseña que incluso los paisajes más tranquilos pueden esconder historias que esperan ser descubiertas con atención y respeto, ideales para cerrar los ojos y dejar que los sueños se desplieguen lentamente. En la región central de Portugal, entre campos verdes y ríos serenos, se alza el majestuoso monasterio de Alcobaça, un lugar cargado de historia, arte y misterio. Sus muros de piedra y sus altos ventanales cuentan historias de siglos pasados, y entre ellas se encuentra una leyenda suave y envolvente, ideal para la narración nocturna y la contemplación tranquila. Se dice que el monasterio, fundado en el siglo XII, guarda secretos que van más allá de la arquitectura y la historia conocida. Entre sus pasillos silenciosos y sus patios tranquilos, habitan ecos de amores prohibidos, promesas eternas y presencias delicadas que observan y acompañan a quienes recorren el lugar con respeto y atención. No son fantasmas que infundan miedo, sino murmullos sutiles que invitan a la reflexión y a la calma. La leyenda más conocida relata la historia de dos jóvenes enamorados, cuyos destinos fueron marcados por la tradición y la autoridad del tiempo. Sus nombres se han perdido entre los siglos, pero sus actos de amor y sus decisiones resuenan todavía entre los muros del monasterio. Se dice que, en noches silenciosas, es posible escuchar susurros suaves en los pasillos, como si el tiempo y la historia quisieran recordar que el amor
aunque frágil y transitorio, deja huellas eternas. Los habitantes locales narran que, al pasear por el monasterio al atardecer, la luz que se filtra por los ventanales crea reflejos que parecen dibujar formas etéreas, evocando los gestos y movimientos de aquellos enamorados. Cada sombra y cada rayo de luz contribuyen a una atmósfera de calma y misterio, donde la imaginación puede vagar libremente y la mente se relaja, conectando con siglos de historia sin esfuerzo ni prisa. Se cuenta también que quienes visitan el monasterio con atención pueden percibir una sensación de protección y serenidad, como si las presencias antiguas observaran discretamente, asegurándose de que el respeto y la armonía acompañen a los visitantes. La leyenda enfatiza que la magia del lugar no es ruidosa ni evidente, sino delicada, ofreciendo momentos de paz y contemplación a quienes se acercan con apertura y respeto. El monasterio de Alcobaça también es conocido por su arquitectura, sus jardines y sus claustros silenciosos, que complementan la historia con una belleza tangible. Cada columna, cada arco y cada piedra parecen guardar fragmentos de los relatos antiguos, invitando a la mente a viajar por el tiempo y a imaginar los pasos de aquellos que caminaron antes. La combinación de la historia y la presencia sutil de lo encantado convierte la experiencia en algo envolvente, perfecto para la relajación y el ensueño. Quienes escuchan esta leyenda antes de dormir pueden imaginarse caminando por los patios del monasterio, sintiendo la frescura del aire entre las columnas, observando los reflejos de luz sobre el suelo y escuchando los murmullos suaves que evocan antiguos sentimientos y emociones. Cada detalle contribuye a una sensación de calma profunda, como si el tiempo se diluyera suavemente, dejando solo el presente y la contemplación serena. El monasterio de Alcobaça, con su historia, su arquitectura y su magia suave, enseña que la verdadera fascinación reside en la atención a los detalles, en la paciencia y en la capacidad de sentir la conexión entre lo tangible y lo intangible. Cada paso por sus pasillos, o cada mirada hacia sus jardines, puede ofrecer un instante de serenidad y asombro, recordando que los lugares antiguos guardan secretos que esperan ser descubiertos con respeto y calma. Así, el monasterio de Alcobaça permanece, majestuoso y sereno, ofreciendo a quienes lo visitan y escuchan su leyenda un instante de calma y misterio. La magia del lugar, delicada y envolvente, permite que la mente y el espíritu se preparen para el descanso, ofreciendo una experiencia rica en historia, belleza y reflexión, ideal para acompañar los sueños nocturnos. Y así, nuestra travesía por las leyendas de España y Portugal llega a su fin. Hemos recorrido montañas, bosques, lagos y monasterios, escuchando historias que han perdurado durante siglos y que nos enseñan que la magia puede encontrarse en los detalles más sutiles, en la calma de un paisaje y en el susurro de lo antiguo. Cada leyenda que hemos compartido nos recuerda que lo más importante no es el misterio en sí, sino la manera en que nos conecta con la historia, la naturaleza y nuestra propia imaginación. Que estas historias acompañen tus sueños, suavizando el final del día y ofreciendo un refugio de serenidad para tu mente y tu espíritu. Gracias por acompañarnos en este viaje por la península ibérica, y recuerda que siempre habrá nuevos lugares, nuevos secretos y nuevas leyendas esperando ser descubiertos. Descansa, sueña, y deja que la magia de estas historias te envuelva suavemente hasta la mañana.